celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Todo ser humano es pecador y solamente en Jesucristo hay salvación. Y la iglesia de Éfeso, hoy hemos estado viendo que dice: has dejado tu primer amor, te has olvidado de tu primer amor. La cena del Señor se resaltó ese tema. Y aquí el discípulo amado Juan, en el primer capítulo, como sabemos, ya lo hemos estudiado, empiezan en el capítulo 1, del verso 1 al verso 5, Juan habla acerca del Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, aquel que estaba en perfecta comunión en la eternidad con Dios. Después del verso 6 al verso 8, tenemos el ministerio de Juan el Bautista, el enviado por Dios como propósito de preparar el camino del Señor. Y del verso 9 al verso 13, como escuchábamos en la mañana, el testimonio del Señor Jesucristo rechazado por su propio pueblo y la bendición que obtienen aquellos que reciben el testimonio del Señor Jesucristo, que dice que les ha dado potestad a todos aquellos que creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y del verso 14 al verso 18 habla del verbo. Aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que dice Juan, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros vimos y vimos su gracia, vimos cómo Él era, vimos cómo Él mostró su grande amor. Pero quisiera enfocarme en el último verso, en el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y, si me permiten un momento, hermanos. Después Juan, guiado por el Espíritu Santo, él escribe en capítulo 4, Dios es amor. Después, en la primera carta de Juan, escribe, capítulo 1, Dios es luz. Y después, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, él escribe, Dios es amor. Y, perdón, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, él dice, Dios es espíritu. Y el tema del día de hoy, Jesucristo nos reveló al Padre. Y si me acompañan al Evangelio de según San Juan, capítulo 4. Y aquí es el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, y como dice el verso 3 y el verso 4, que Jesús, dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús llegó al pozo de Jacob en Sicar, a la hora sexta, a pleno mediodía, donde esperaba una mujer samaritana con la cual él quería hablar. Verso 16. Una mujer con una gran necesidad de Dios, pues cargaba con un pasado triste que ocultaba y que le causaba vergüenza. Verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y rápidamente, esta es una mujer samaritana. El Señor llega a Sicar, ya en su providencia, sabiendo que esta mujer llegaría ahí, una mujer triste, necesitada de Dios. Y el Señor le dice, se presenta como aquel Verbo de Dios, que es el agua de vida, el agua viva, y le dice, dame de beber. Y después el Señor le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, y que si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Y
a la hora sexta, dice, pleno mediodía. Nosotros los que venimos de muchos lugares pobres, sabemos de que a pleno mediodía nadie quiere ir a recoger agua, solamente en la mañanita o en la tarde. Pero esta mujer iba a pleno mediodía. ¿Por qué? Porque había vergüenza en ella y tal vez era acosada por otras personas. Después, ella cambia la conversación cuando le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y verso 20 dice, nuestros padres, ahora toma ahí el tema de la adoración, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Puse aquí en mis apuntes que Dios tiene atributos que no tenemos nosotros. Por ejemplo, como lo dice su palabra, Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es todopoderoso. Él es invisible e inmortal. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sabía muy bien quién era esta mujer, sabía muy bien su necesidad. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu. Y el significado de esta palabra es con el alma racional, con la razón, con el entendimiento. Salmo 47, 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. En verdad, algo que es real o genuino, adoración sincera. Hemos estado estudiando el tema de Apocalipsis en la primera iglesia que el Señor Eliezer nos ha estado enseñando, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso, y hemos estado viendo que dice, has dejado tu primer amor, te has olvidado de tu primer amor. La cena del Señor se resaltó ese tema de no olvidar. David decía, hablándose a sí mismo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y decía, no olvides, asimismo no olvides ninguno de sus beneficios, y uno de esos es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor, el verso 22. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Sí. Es interesante que el Señor le dice esto porque los samaritanos habían construido un templo en el monte Gerizim. Por eso ya le dice, nuestros padres adoraron aquí. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Israel regresa del cautiverio, Esdras y Nehemías reconstruyen el templo y ellos quisieron ayudar y los judíos no se los permitieron. Y esto cuando el Señor les dice, ustedes no saben lo que adoran o ustedes no conocen a quién adoran. Y tiene como origen lo que es la cultura y el origen del pueblo samaritano. Y si me acompañan a Segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, capítulo 17. Y aquí es donde encontramos lo que es el origen del pueblo samaritano, su inicio y su cultura. Y el capítulo 17 comienza con la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Israel, por la desobediencia, por la idolatría, es llevada cautiva por Asiria, por el rey de Asiria, y ahora ese territorio donde estaba Israel, que fue Manasés, el territorio de Manasés y de Efraín, ha quedado vacío. Entonces este rey repobla o envía gentes a ese territorio a vivir, gentes y pueblos con culturas y paganismo. Y eso lo vemos en el verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Eva, de Amá, de Sebarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero sucedió que estos pueblos llegaron a este lugar, se establecieron en ellos, y dice la palabra de Dios que leones los atacaban. Verso 26, dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios ni aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Este rey toma la decisión de enviar un sacerdote de los que habían sido llevados cautivos a Israel con el propósito de que les enseñaran a adorar y a obedecer a ese Dios de esa tierra, el cual es el único Dios. Verso 29 al 35, dice, verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora aquí se ha hecho una mezcla. El pueblo de Israel, los que habían quedado del cautiverio, se han mezclado con estos pueblos paganos. Y ahora aquí ha sido enviado un sacerdote a que les enseñe cómo deben de adorar al Dios de Israel. Pero ellos hicieron una mezcla, no solamente en su cultura, como personas, su civilización, sino que hicieron una mezcla en cuanto al judaísmo, lo mezclaron con el paganismo. Y eso lo podemos ver en el verso 41. Más atrás podemos ver a verso 20-32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y note esta frase: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otro Dios, a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Verso 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también dice: sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ese es el origen del pueblo samaritano. De ahí viene lo que es aquel odio de los israelitas hacia los samaritanos, que habían sido mezclados. Judíos y pueblos paganos se mezclaron, repoblaron la tierra con ellos, y de ahí viene aquel odio que ellos tenían, que preferían
dar la vuelta y no pasar por Samaria. Y puse aquí en mi libro, en mis apuntes, si el Señor no ocupa el primer lugar en mi corazón, no puede haber adoración sincera. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Lo hemos estado escuchando en las últimas reuniones con el hermano Chel. ¿Quién tiene el primer lugar en nuestro corazón? Y eso se va a notar en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 5, tiene como tema Dios es luz y lo relaciona en cómo debemos de andar delante de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el propósito de la carta, la primera carta de Juan, el discípulo amado, es contrarrestar una falsa enseñanza que se había introducido dentro de las iglesias de Cristo. Esta enseñanza era llamada gnosticismo. ¿En qué consistía esta enseñanza? En que falsos maestros habían introducido en las iglesias enseñando que aquel Jesucristo que estuvo en esta tierra, 100% hombre, carne y hueso, no podía ser el Hijo de Dios. Que no era aquel verbo que se hizo carne. Por eso Juan, en el capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en el capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También enseñaban, y una vez escuché al hermano Chel, que lo tocó también, que la carne era mala, pero que el espíritu, hablando del espíritu humano, es bueno. Capítulo 1, verso 8 al 10. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Este grupo de maestros había introducido una falsa enseñanza en las iglesias, donde ellos decían y practicaban podríamos decir, una santidad que no está en la palabra de Dios, donde ellos decían de que la carne era mala, pero que el espíritu era bueno, y por lo tanto ellos no tenían ningún problema con el pecado y ninguna culpa del pecado, y que el pecado para ellos era algo ajeno en sus vidas. Y Santiago, capítulo 1, verso 13, lo voy a leer, dice, hablando de la naturaleza del ser humano: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es luz y no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de nuestra propia naturaleza, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz y da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y aquí, del verso 6 al verso 10, miramos una frase que resalta: si decimos. Dice el verso 6, el verso 8, si decimos. El verso 10, si decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La importancia de la confesión diaria. La importancia de la confesión diaria. Verso 8, nuevamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Autojustificarnos no nos libra de la responsabilidad que acarrea el pecado. Una vez en evangelismo personal encontré a un joven y hablando con él, hablando del Señor Jesucristo, le decía: el Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Y él me dijo: yo no tengo pecado. Le dije: la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y él me dijo: eso dice la palabra de Dios, pero yo digo que yo no tengo pecado. Tristemente, entre otras cosas que son más fuertes. Y después dice Juan, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir fiel? Digno de confianza. Digno de confianza. Y justo, que va a tratar con el pecado con justicia en nuestras vidas, porque Él es santo. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Juan escribe esto diciéndoles, esos que han llegado con esa filosofía torcida en medio de ustedes están engañados. Esta es la verdad, y la verdad que está en la palabra de Dios. Y este es el testimonio que nosotros escuchamos de Él. Esta es su palabra de Él, no es pensamiento humano o filosofía humana. Todo ser humano es pecador. Y solamente en Jesucristo hay salvación. Y en el capítulo 2, Juan entonces comienza hablando de que aquel de quien en verdad podemos decir fue santo en este mundo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice él, justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Hay salvación
para todo aquel que viene a Jesucristo. No importa el pecado, no importa su condición. Su cruz, como le escuchábamos en esta mañana en la cena del Señor, su cruz, en la cruz, Él redimió, Él pagó, Él compró. Él pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Y dice Juan, y los de todo el mundo. Si aquel pecador se acerca al Señor Jesucristo y le acepta como Señor y Salvador. Y capítulo 4, versos 7 al 12, Dios es amor. Mirábamos en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, Dios es espíritu. En primera de Juan, capítulo 1, Dios es luz. Y ahora aquí en el capítulo 4, Dios es amor. Y lo relaciona con la cruz del Señor Jesucristo. Y si nosotros ponemos atención en la palabra de Dios, cuando habla de la Biblia, del amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El Señor Jesucristo siempre está en medio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí en el capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, nuevamente, ahí está el Señor en medio, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nuevamente envió a su Hijo en propiciación, en pago, en la ofrenda por nuestros pecados, el sacrificio perfecto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí Juan dice, nadie ha visto a Dios jamás. Como comenzábamos en el verso 18 del primero capítulo de Juan, el Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y resalta la frase, el amor de Dios mostrado al mundo al enviar a su Hijo Jesucristo. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y pensaba yo, ¿cómo? Así como, ¿cómo nos amó Dios? Y personalmente para mí, Romanos capítulo 5 tiene una explicación tan clara de cómo Dios nos amó. Y si me acompañan a Romanos capítulo 5, del verso 6 al verso 10, hay cuatro palabras que resaltan cuando se refiere a nosotros la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles. Y esta palabra débiles es incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Un atrevimiento, una osadía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente aparece el Señor Jesucristo en medio del amor de Dios para el ser humano. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ahora dice enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo puedo ver en la palabra de Dios a un Dios
que nos amó tanto, que envió a su Hijo, el amado, a morir por nosotros los pecadores. Y pensaba y meditaba, amados, si Dios los ha amado así, de esa forma, amémonos unos a otros. Y dice, aún siendo enemigos. Y el propósito de Dios, cuando estudiamos su palabra, es tocarnos primeros a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo que traspasa. Y el primer impactado quiere el Señor que sea yo. Que sea yo. Y el Señor muchas veces va a poner a nuestro alrededor trabajo, en familia o aún dentro de la iglesia, donde tengamos que practicar esto. Aún siendo enemigos, nos amó. Y tengo que ser honesto y decir, como dijo una vez el hermano Parlé que estuvo aquí, los mandamientos más simples de Dios son los mandamientos que amar al prójimo. Amar a aquel que te lastima, amar a aquel que parece que a veces se burla de ti, aquel que te ofende. Pero el Señor dice, ámalo. Y es algo que yo tengo que decir personalmente. Necesito que el Señor me enseñe a hacerlo. Necesito que Él me enseñe, necesitamos que Él nos enseñe a hacerlo. El amor de Dios es sacrificial, no se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de mi comodidad. No se trata de que yo me sienta bien. Se trata del prójimo. Se trata del prójimo. Y si regresamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 10 al 12, el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, este es el mensaje, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y en el Evangelio dice, y la ira de Dios está sobre él. Pero el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, que aquel verbo eterno, 100% Dios, vino a este mundo, se hizo carne, que nació en ese hogar de María y José, que aquellos discípulos pudieron verlo, tocarlo, palparlo, que lo vieron llorar, que lo vieron estar cansado, por ejemplo, cuando el Señor estaba en la barca, que lo despertaron, Señor, sálvanos que perecemos. Que lo vieron decir cuando entró al huerto, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque Él es la salvación para el pecador. Él conoce nuestra condición y el sufrimiento y la necesidad de cada uno de nosotros. Y tú, amigo, si no tienes a Cristo en tu vida, como aquella mujer samaritana, Él sabe que tú le necesitas. Él sabe que en tu vida hay necesidad y Él quiere salvarte, Él quiere darte la vida eterna. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. No importando lo que tú hayas hecho, lo leíamos, aún siendo enemigos, débiles, impíos, pecadores, aún así Él murió por nosotros.